tardes. Espero que hayan disfrutado el almuerzo y aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en la sesión de póster también, hubo póster muy interesantes. Vamos a dar comienzo a esta sesión, que es un simposio satélite de Pfizer, que va a participar la doctora Vanessa Castellano. Bueno, Vanessa la conocen, es pediatra, trabaja en el área de epidemiología del Hospital Ricardo Gutiérrez y además es la directora del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, y yo quiero destacar su trabajo desde que está como directora en la Fundación Vacunar, directora del Departamento Científico. Hemos tenido un impulso. Es una persona con mucha dedicación, con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas, así que bueno, me doy el lujo de poder decirlo en frente de todos ustedes. Así que va a hablar de un tema que hoy es muy importante. Los pediatras conocían muy bien desde hace muchos años la carga de enfermedad del virus sincicial respiratorio, pero ya desde hace varios años, pero particularmente en los últimos años, hemos visto cómo el virus sincicial respiratorio afecta a los adultos mayores y también a los adultos jóvenes con comorbilidad. Es decir, que hoy prácticamente es un virus que a lo largo de toda la vida afecta a las personas, pero también hoy tenemos oportunidades de prevención casi a lo largo de toda la vida. Eso es lo que nos va a hablar Vanessa. Adelante. Hola. Bueno, buenas tardes. Veo que lo de la beca de SLIP está funcionando. Estoy muy emocionada de verlos acá. Y bueno, en esta tarde que es muy ambiciosa y además está lleno de temas interesantes, y uno de los cuales es esto. Como Ángela es mi maestra, yo también me voy a quejar que tengo poco tiempo, así que voy a estar en 1.5 para hablar de una prevención tan nueva y tan importante como es la prevención del virus sincicial respiratorio en distintas etapas de la vida. Quiero agradecer al laboratorio Pfizer, quien auspicia este simposio, y este va a ser el recorrido que vamos a hacer en unos 25 minutos, en donde vamos a hablar de la misma vacuna, que a veces se genera un poco de confusión. La vacuna bivalente de prefusión, de la marca comercial Abrisvo, pues vamos a hablar de esta en especial, y vamos a hablar entonces de la vacunación materna, cuál es el fundamento. Ya igual hablamos mucho del año pasado, pero sí ya tenemos recomendaciones internacionales, una experiencia. Ya estamos en nuestro segundo año en Argentina de la incorporación de esta estrategia, y datos de la vida real en cuanto a la efectividad y la seguridad. Y después vamos a pasar al principal desafío, vacunación en el adulto, porque han habido muchos cambios en los últimos tiempos. Vamos a hablar desde el punto de vista epidemiológico. Ustedes saben que soy pediatra, pero me profundicé de la parte de epidemiología del virus sincicial respiratorio en el adulto. ¿Qué le pasa al adulto con el virus sincicial respiratorio? Desarrollo clínico de la vacuna en adultos mayores y también en adultos de 18 a 59 años, donde la vacuna fue aprobada recientemente en nuestro país para los adultos de este rango etario con riesgo de tener enfermedad severa por virus sincicial respiratorio. Y como no podía faltar, también ya tenemos datos de vida real de incorporaciones en calendario de vacunas para virus sincicial respiratorio en adulto. Así que bueno, Ángela, otra vez en la CONAIN, ¿qué se nos viene? Hay un montón de programas de vacunación que tenemos que empezar a considerar, porque ya tenemos protección. El virus sincicial respiratorio empezó a ser una enfermedad inmunoprevenible. Bueno, veamos un poco qué significa la carga de enfermedad por este virus a lo largo de la vida y por qué elegimos este simposio. En el nacimiento hablamos mucho. Los primeros años de vida es la principal causa de bronquiolitis, la principal causa de internación por causa respiratoria. Sabemos que las bronquiolitis por virus sincicial respiratorio pueden llevar años posteriores al desarrollo de asma y sibilancias postbronquiolitis. En la adultez y en la niñez, sobre todo aquellas personas con riesgo, puede provocar exacerbación del asma y el EPOC, y en el adulto mayor, una enfermedad respiratoria más insidiosa que los puede llevar a la hospitalización, y que aquellos que están hospitalizados tienen alta letalidad. De acuerdo a la serie, alrededor del 20% de los adultos mayores que se hospitalizan mueren. Entonces es un tema serio para el adulto mayor. Algunas características del virus: casi todos los niños se habrán infectado dentro de los 2 años. Todos tarde o temprano se encuentran con el virus sincicial respiratorio. La respuesta inmune tras la infección natural
resulta incompleta y de corta duración, se pueden producir reinfecciones a lo largo de toda la vida. Y los adultos mayores tienen riesgo, como les dije, de enfermedad grave por virus sincicial respiratorio y sobre todo ahora vamos a ver si presentan patologías subyacentes. Este cuadro lo vimos a la mañana, el virus sincicial respiratorio tiene un comportamiento estacional. Hemos tenido algunas irregularidades durante la pandemia y pospandemia que hay que tener en cuenta el día que tengamos otra pandemia, porque es probable que en un futuro, no sabemos cuándo, haya otra pandemia por algún virus y principalmente respiratorio. Pero un aspecto interesante que ha analizado el Ministerio de Salud es si esa estacionalidad es igual en todas las regiones del país. Y lo que se observó, eliminando los años 2020 al 2022, es que la estacionalidad a nivel total país, que es la barra de arriba, difiere, bueno, ahí está. Bueno, no quiere, que es la barra de arriba, difiere de la estacionalidad de región centro, de la estacionalidad de la región Cuyo y sobre todo la región NOA y la región sur, donde vamos a ver corridas las estacionalidades en cada región. Entonces es importante un análisis minucioso de esta situación para definir una estacionalidad, que muchas veces, si lo hacemos en forma a nivel país, podemos encontrar diferencias en cuanto a las regiones. Esta diapositiva también la vimos, pero vamos a enfocar a que el virus sincicial respiratorio es más frecuente y la hospitalización es clara en el menor de 1 año de vida y después en menores de 5 años y también aumenta en el grupo de más de 65 años, que es la última barra, y es el tercer agente responsable de las hospitalizaciones en este grupo etario. Avanzamos un poquito más, vemos lo que significa la bronquiolitis para el lactante y niños pequeños en todo el mundo. El virus sincicial respiratorio genera 33 millones de infección respiratoria aguda baja en el mundo, 3.6 millones de internaciones, 26.300 muertes hospitalarias y también comentamos que en muertes totales puede haber muertes extrahospitalarias, aproximadamente 100.000 muertes por año. Un aspecto interesante, más del 97% de las muertes ocurren en países de medianos y bajos ingresos. Este es un estudio muy interesante, ya lo mostró Fernando en la primera presentación, que habla de la vigilancia de 16 años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y si ustedes pueden ver aquellos factores independientes predictores de mortalidad, vemos que se ubican el lactante menor de 6 años, funciona como un predictor independiente de la mortalidad. Y este es otro trabajo que se hizo, es un poco viejo, del 2012 y 2013, que evaluaron los niños hospitalizados en el hospital que tenían una enfermedad que comprometía la vida, que eran aquellos que ingresaban a ventilación invasiva y no invasiva. Y lo que observaron es que esta proporción de pacientes, el 71% fueron casos de virus sincicial respiratorio y la mayoría, 76%, eran menores de 6 meses de edad. Por eso es importante la necesidad de proteger a edades tempranas y es el menor de 6 meses el target para los programas nacionales de vacunación. Y en este sentido surge la vacunación materna con el objetivo de, a través de la vacunación de la madre, proteger por transmisión transplacentaria al recién nacido hasta los 6 meses de vida. Y avanzamos un poco, este es el estudio pivotal, el estudio Matiz que hemos presentado el año pasado, donde pueden ver que cuánto protege la vacunación materna hasta los 3 meses de vida, tiene una eficacia del 82% para prevenir el IRAP grave, el IRAP hospitalizado, y hasta los 6 meses de vida, 70%. Y cuando hablamos de la consulta, o sea, el virus sincicial respiratorio que requiere atención médica, la eficacia es alrededor del 50%. Imaginen lo que significa un sistema de salud si todas las madres están correctamente vacunadas, cómo va a descender la consulta y la hospitalización por virus sincicial respiratorio. Y un aspecto muy importante cuando hablamos de vacunación materna es la seguridad. Desde el punto de vista de la reactogenicidad, la vacuna es poco reactogénica, es una vacuna no adyuvantada, genera dolor en el sitio de aplicación y cefalea es lo que más se vio en las mujeres embarazadas. Y cuando vimos los resultados en el parto, si bien no hubo diferencias significativas, vemos que el grupo para el estudio pivotal, el grupo de prematuridad, fue un poco superior que el grupo de la vacuna versus el grupo placebo. Pero también veíamos que en este estudio que la mayoría de los bebés prematuros fueron prematuros tardíos y el evento ocurría 1 mes después de la vacunación. Entonces, con estos datos, había que tomar decisiones en cuanto a las aprobaciones por las entidades regulatorias.
Y algunos países han decidido utilizar la estrategia de vacunación tal como lo dice digamos, el ensayo pivotal. Otros han pasado la recomendación entre las 28 y 36 o entre las 32 y las 36. ¿Con qué idea? Con la idea de que si damos a las madres ya en el último trimestre de embarazo, el riesgo potencial, porque no era un riesgo, digamos, evidente y estadísticamente significativo, se iba a diluir y no lo íbamos a ver si utilizábamos la vacunación ya finalizando el periodo de más riesgo. Bueno, hoy en día podemos decir que 1.3 millones de vacunas se han administrado en el mundo a partir de los calendarios de rutina. Esto es un dato bastante actualizado. Estados Unidos lo tiene como recomendación, va por la segunda temporada. Argentina ha sido pionero en el mundo y en Latinoamérica, y otros países han adherido, por ejemplo Inglaterra, que en vez de ser una vacuna estacional, han adherido durante todo el año indicar la vacunación a las mujeres embarazadas. Esto es los resultados del Programa Nacional de Vacunación para el año 2024, y lo que observamos que tuvimos unas coberturas muy aceptables para ser el primer año de la corporación, un 62%, y lo que notamos que la cobertura fue heterogénea entre el 78 y el 44%, dependiendo de las provincias, y un aspecto importante que hoy hablamos mucho es que aquellas provincias que tenían tasas más altas de cobertura eran las que mejores tenían estrategias de comunicación. La comunicación es clave cuando hay un programa nuevo de vacunación. ¿Qué sucede con respecto a la vigilancia de eventos adversos? Si bien no hubo algún estudio epidemiológico específico que evaluara la incidencia de prematurez, no se observó ningún evento adverso grave relacionado a la vacuna. Y para esta campaña, lo que se decidió fue adelantar el inicio de la campaña de vacunación materna a partir del 1 de enero, y la decisión es que las mujeres en cada embarazo van a recibir su vacuna para virus sincicial respiratorio, continuando entre la semana 32 y 36 de embarazo. Bueno, estos son los estudios de efectividad que surgieron y muy importantes. 2 ya están publicados en revista científica. 1 lo van a ver en la sesión de presentación oral de póster. No me puedo detener mucho, pero lo que les quiero mostrar son estudios, algunos prospectivos, otros retrospectivos, de diseño de caso control para determinar efectividad. Y lo más interesante es que la efectividad en cuanto a la hospitalización fue casi igual al estudio Matiz del ensayo pivotal. Prácticamente casi el 80 o 70% de protección de hospitalización los primeros 3 meses y un 70% aproximadamente para los 6 meses. Y un aspecto interesante del estudio de Ángela es que la vacunación materna, no puedo poner puntero, la vacunación materna se asoció con menor uso de oxígeno y estancias hospitalarias más cortas. O sea, los chicos, hijos de madres vacunadas, que se habían hospitalizado, tenían mejores resultados en la hospitalización que aquellos chicos y lactantes no vacunados. El Reino Unido también tiene un estudio de efectividad clínica y también tuvo resultados muy parecidos, y acá hay un dato de mucho valor. La efectividad fue del 72% cuando se medían solamente a los lactantes que habían nacido después de los 14 días después de la vacunación, y descendía al 58% cuando tomábamos a todo el grupo de madres. ¿Esto qué significa? Que si vacunamos a la madre, lo ideal es que pasen esos 14 días para el nacimiento, porque si no, la efectividad puede estar disminuida. La transmisión de anticuerpos es óptima cuando llegamos al día 14 después de la vacunación. Un aspecto, no me voy a detener, pero en todas las publicaciones de seguridad de las vacunas, y sobre todo en Estados Unidos, donde son muy rigurosos cuando se trata de aspectos de seguridad y además tiene unas bases de datos increíbles, no se observó en ese periodo de administración de la vacuna un aumento de riesgo ni de prematurez ni de niños con bajo peso al nacer. No se identificó ningún riesgo aumentado, y tampoco se identificaron nuevos eventos en las mujeres embarazadas. Bueno, voy muy bien, Pablo, con los tiempos. Vamos a hablar entonces a pasar en el adulto. Nosotros la mayoría son pediatras, algunos tendrán indicación y otros seguramente tengan sus parientes, sus familias, en donde ya pueden empezar a pensar en el uso de la vacuna para virus sincicial respiratorio en el adulto mayor. Y los mejores datos vuelven a ser de Estados Unidos. En Estados Unidos, el mayor de 65 años ocasiona aproximadamente 1 millón por año de consultas médicas, entre 60.000 y 160.000 hospitalizaciones y entre 6.000 a 10.000
muertes por año a causa del virus sincicial respiratorio. En Argentina y en la región, en Latinoamérica, no hay muchos datos. No es frecuente un paciente grande hospitalizado hacerles un panel viral. Ahora mejoraron las técnicas moleculares de diagnóstico y seguramente empiecen a haber publicaciones de la importancia y de la carga de enfermedad por virus sincicial respiratorio en el adulto mayor. Pero para estos 18 artículos que han recabado en esta revisión sistemática, las hospitalizaciones las vieron más frecuentemente en adultos mayores, en huéspedes especiales inmunocomprometidos y pacientes con dos comorbilidades fundamentales: enfermedad cardiovascular y enfermedad respiratoria. Y bueno, tenemos que seguir trabajando porque todavía la carga de enfermedad en la región es difícil de estimar porque no tenemos muchos datos. Veamos entonces los datos de esto. Es una red de vigilancia de los Estados Unidos que representa el 10% de la población de Estados Unidos. Tienen 200 hospitales y lo que recaban es datos de historia clínica, datos de vacunación, datos de comorbilidad de los pacientes y pueden establecer indicadores de riesgo e incidencias. Y lo que vemos para el virus sincicial respiratorio, que la incidencia y el riesgo de hospitalización aumenta claramente con la edad. Otro dato de interés son aquellas personas con factores de riesgo. Y esto lo voy a simplificar mucho. Los factores de riesgo son los mismos para enfermar gravemente por influenza. Entonces es fácil de aprender. Y siempre tener en cuenta aquellas personas que residen en geriátricos y aquellas personas con fragilidad, que es la reducción de la reserva fisiológica del adulto mayor. No todos los adultos mayores son iguales y la fragilidad la ven muy bien aquellos que trabajan con adultos mayores a partir de indicadores SCORE para determinar si puede ser una persona con fragilidad, puede ser una persona de fragilidad y tener factor de riesgo para hospitalización por sincicial. Y este es un dato de mucho valor. Si tuviéramos un adulto que no tiene ningún factor de riesgo, acá tenemos las tasas de hospitalización. Ahora, cuando tenemos en cuenta una enfermedad crónica, la tasa de hospitalización es superior incluso en la edad de mayor de 75 años, que es la edad de mayor riesgo de hospitalización. Lo mismo sucede con la obesidad, con el EPOC y otras enfermedades también, por ejemplo, con la diabetes. Entonces, vemos que incluso aquellos que son menores de 60, porque ahí está el grupo de 50, 59 años, con comorbilidades superan los riesgos de hospitalización que un paciente mayor de 75 años sin comorbilidades. Otro aspecto interesante, que bueno, siempre lo escuchamos a Pablo hablar del adulto, cuando se suman las comorbilidades, se suman los riesgos de internación por virus sincicial respiratorio y también lo que se observó es que estas infecciones pueden ocasionar infarto agudo del miocardio, ACV, exacerbaciones de asma de EPOC y deterioro a largo plazo de la función respiratoria. Bueno, muy bien, ya estoy a un tercio de mi disertación. Este es el desarrollo clínico de la vacuna bivalente de prefusión del laboratorio Pfizer, Abrisvo, en donde vamos a tener un estudio pivotal del adulto mayor de 60 y algunos estudios de coadministración y los estudios pivotales, que es el MONET, que se divide en dos subestudios que van a valorar el inmunobridging, sobre todo en aquellos con enfermedades crónicas, del adulto entre los 18 y 59 años. Un aspecto interesante es que en los estudios de fase 1 y 2, la vacuna, se valoraron las respuestas inmunológicas de la vacuna de bivalente de prefusión con y sin adyuvante. Y lo que notaron era que las respuestas inmunológicas eran semejantes, por lo cual se decide continuar los estudios de fase 3 con la vacuna no adyuvantada. Esto es un dato interesante, porque es diferente a lo que vemos con gripe, que el adyuvante en las vacunas antigripales es mucho mejor. Ahora vamos a ver que las efectividades sin el adyuvante son muy buenas. Bueno, el estudio Renault de fase 3 evaluó a personas mayores de 60 años, las estratificó por grupo de edad, tenían un grupo también con comorbilidades, la mitad tenían comorbilidades, participó Argentina dentro de los centros de enrolamiento. La vacunación fue randomizada 1 a 1 con placebo y lo más interesante es que demostró durante 2 temporadas la prevención del virus sincicial respiratorio, la infección aguda por virus sincicial respiratorio con 3 o más síntomas en un 81% de efectividad, con un poquito mayor de efectividad en la primera temporada, con un pequeño descenso para la segunda temporada. Y en cuanto al perfil de seguridad,
al igual que en las embarazadas, fue semejante al placebo y el evento adverso más reportado fue el dolor en lugar de inyección, fatiga y cefalea. Veamos entonces a partir de las autorizaciones de estas vacunas que muchas veces es difícil de tomar las decisiones a quién indicamos una vacunación nueva en el adulto mayor. Entonces los países van a decidir cuál va a ser el punto de corte, que puede ser en base al prospecto, al label, que la autoriza a partir de los 60 años, en base a estudio de costo-efectividad, porque tienen pensado incorporarlo en un calendario como fue el Reino Unido, en donde vio que los mayores de 75 eran los más graves y había que empezar en el extremo de la vida, y también en base a factores de riesgo, porque vimos que aquellos con factores de riesgo tenían significativamente más riesgo de hospitalización. Entonces, esto es muy dinámico. Tengan en cuenta que es una foto, como un estudio transversal, es la foto, pero ¿qué va a pasar de acá a mañana? No lo sé, porque todas las decisiones se van tomando de manera muy dinámica. No es como antes. Antes se junta evidencia y se toman decisiones, y de un año a otro se cambian recomendaciones. Veamos entonces qué sucedió con algunos datos de la vida real. Este es un estudio del impacto de la vacuna en el Reino Unido, donde la incorporan al calendario a partir de los 75 años y hacen un catch-up hasta los 79. Agarran ese grupo, 75-79. Vacunan y comparan. En Escocia, ¿qué sucedió? Con una cobertura de casi el 70%, se redujo la hospitalización en un 62%. ¿Sí? Entonces encontraron un impacto del 60% en reducción del grupo que vacunaron. Y pobrecitos, ¿no? Los mayores de 80 siguieron con estas tasas altas de hospitalización. Ya para este año se decidió incorporar al mayor de 80 dentro de la estrategia, que fue altamente efectiva. Con respecto a Inglaterra, donde la cobertura fue menor, se redujeron un 30% las hospitalizaciones en esa población objetivo, teniendo en cuenta que la cobertura de la vacunación fue un 35%. Bueno, y acá tenemos también estudios de efectividad de la vacuna Abrisvo dentro del Kaiser permanente. Utilizaron únicamente esta vacuna y lo que se observó, que es muy interesante, que la prevención de hospitalización y visitas de urgencia fue del 91%. Y acá sí encontraron diferencias con el estudio Renault. Si bien no son los mismos outcomes clínicos que estamos buscando, un dato interesante que incluso la población era más desfavorecida que el estudio pivotal. Tenían 75 años, el 14% tenían inmunosupresión y en el estudio Renault no los estudió, y el 50% tenía EPOC. Entonces, bueno, esto es un dato de valor: 70% de reducción de la hospitalización por virus sincicial respiratorio en el adulto mayor de 60 años. Avanzamos. Este es el mayor desafío, que es explicar los estudios Monet, en donde lo que vamos a hacer, si tenemos estudios de eficacia en el mayor de 60 años y tenemos un título de anticuerpos que, digamos, muestra eficacia clínica, lo que vamos a hacer es un estudio de immunobridging, en donde vamos a comparar en el Monet A, vamos a tomar pacientes con enfermedades crónicas no inmunosupresoras y vamos a evaluar la respuesta inmunológica con un subset de pacientes que participaron en el estudio Renault y vamos a evaluar los criterios de no inferioridad. Y lo que se observó es que comparando los pacientes de riesgo de enfermar entre 18 y 59 años, las respuestas tanto de títulos geométricos medios como de la cero respuesta fueron comparables al grupo de mayor de 60 y este dato es muy interesante y con esto se aprueba la vacunación en aquellos de riesgo. Perfil de seguridad, estamos igual, la vacuna es bien tolerada y no mostró ningún evento de interés. Y este es el Monet, es su estudio B, que es un estudio observacional, en donde saben que es muy difícil estudiar a los inmunocomprometidos, y sobre todo porque son pocos, porque hay que juntarlos, porque hay que evaluar, y muchas veces las respuestas a la vacuna son subóptimas. ¿Qué se hizo en este estudio? Fue vacunar a un grupo de personas, con casi 200 personas con trasplante de órgano sólido, con enfermedades autoinmunes. Hay muy pocos con cáncer de pulmón o microcítico y pacientes con hemodiálisis en enfermedad crónica terminal. Y lo que dijeron, bueno, y si las respuestas quizás no son tan buenas con una primera dosis, demos 2 dosis separadas por un mes y vemos qué pasa. ¿Qué se observó? Que los pacientes tenían la mayoría respuestas robustas, que cuadriplicaron los títulos de anticuerpo para virus sincicial respiratorio, tanto de su grupo A como de su grupo B, que la segunda dosis no produjo un aumento significativo de la respuesta, no funcionó como booster, ella con una dosis estábamos bien,
y por lo menos con ese intervalo no se observa un efecto booster. Y con respecto a la seguridad, la vacuna es una vacuna inactivada, estamos hablando con pacientes inmunocomprometidos, fue bien tolerada en todos los subgrupos incluidos. Bueno, hoy en día podemos decir que esta vacuna está aprobada para la inmunización materna entre las 32 y 36.6 semanas de embarazo y en adultos para prevenir la infección respiratoria aguda en adultos mayores de 60 años y en el grupo de 18 a 59 años con mayor riesgo de contraer dicha enfermedad. Y esta aprobación es de este año, de marzo, y es muy nueva para nosotros. Avanzamos también, es muy importante cuando hay vacunas que todavía no están en calendarios, es qué nos dicen las sociedades científicas, los expertos. El año pasado, con el documento de vacunas intersocietario de recomendación de las vacunas contra virus sincicial respiratorio, además de hablar de los lactantes, se habló de los adultos mayores. Y lo que concluyeron es que la inclusión de la vacunación en personas adultas mayores en calendario es es a considerar y puede ser una estrategia futura de prevención. Y esta es la última novedad del Consejo de Vacunas de la Sociedad Argentina de Medicina, que recomienda la vacunación en personas inmunocompetentes mayores de 60 años con o sin comorbilidades y entre los 18 y 59 años con comorbilidades. Ambos en escenario de dosis única. Tengan en cuenta que la vacuna del sincicial no es una vacuna estacional, se da una sola vez y todavía no está establecido si se va a dar refuerzos a futuro o no. Y un aspecto importante del observatorio es que si bien la vacuna en inmunocomprometidos está aprobada y se puede utilizar, lo dejan para la valoración de consenso de expertos. En mi opinión personal, los pacientes inmunocomprometidos son realmente los más graves y hay muy pocos estudios en vacunas cuando hablamos de las respuestas en vacunas. Y en este caso tenemos un estudio, es pequeño, pero son 200 pacientes que demostraron una respuesta inmunológica. Y no es un dato menor a la hora de pensar en los pacientes de altísimo riesgo que son los trasplantados, en los pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica terminal. Bueno, Pablo, estoy re contenta, estoy re bien. La vacunación materna para virus sincicial respiratorio protege al lactante durante el periodo de alto riesgo, desde el nacimiento hasta los 6 meses. Fue incorporada en calendario en Argentina y en otros países. Estudios de la vida real no observaron mayor riesgo de prematurez y otros desenlaces de interés, y en Argentina demostraron una efectividad del 70% para reducir la hospitalización a los 6 meses. Vamos a ver qué surge a partir de los estudios de efectividad que se están realizando ahora, donde ya vacunamos a madres a partir de enero y podemos medir un poquito más la efectividad 7, 8, 9 con lactancia humana o sin lactancia humana, a ver qué pasa, si puede continuar un poquito más la protección después de esos 6 meses. ¿Qué sucede con los adultos? La vacuna de bivalente de perfusión demostró ser efectiva en la prevención de IRAP por virus sincicial respiratorio durante 2 temporadas en adultos mayores, con una efectividad elevada en la prevención de hospitalización y un impacto significativo en el Reino Unido para los adultos mayores, no sé cómo decir. Y finalmente la vacuna de perfusión demostró respuestas inmunológicas robustas y comparables a los mayores de 60 años en sujetos de 18 a 59 años con condiciones clínicas de alto riesgo para virus sincicial respiratorio. Bueno, muchas gracias. Acá les voy a dejar que tenemos ya información y nos gusta hacer documentos informativos acerca de las vacunas nuevas que aparecen. La guía ya la promocioné y vamos a tener una mesa de vacunación materna. Tenemos los datos muy claros de vacunas de virus sincicial respiratorio en el adulto mayor publicadas el año pasado y ya estamos confeccionando recomendaciones de vacunas en el adulto con condición de riesgo. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias Vanessa por haber cumplido con el tiempo, además Sí. de una presentación muy compleja con varios temas. Nos queda tiempo para una pregunta. Acá hay una pregunta, así que el tiempo. Yo te quería preguntar, vos dijiste que a las embarazadas se las va a vacunar en cada embarazo a las mujeres. Sí. Porque, ¿qué pasa con la vacuna y con la inmunidad en el tiempo? Porque comentaste que a los adultos se les da una sola dosis y no
se los quiere menos y no se revacunan, porque no está medido qué pasa con los títulos de No, anticuerpos. bueno, para la vacunación materna lo que se decidió, de acuerdo al pedido intergenésico en Argentina, es dar en cada embarazo. Ahora, el simposio del año que viene va a ser terrible. Vamos a ver cómo sigue la efectividad en el adulto mayor a lo largo del tiempo. Tanto la vacuna bivalente de Pfizer como la vacuna de GSK, que tiene ya estudiado a 3 años, la efectividad va cayendo lentamente. O sea, no es una vacuna estacional, pero es probable que en algún momento haya que tomar la decisión del refuerzo. Por eso es tan importante ver, Pero bueno, en qué adultos, sucede. en adultos. En adultos, ¿dije mal? Está bien. ¿Tiene relación con el título y el pase de los anticuerpos a través de la placenta, el hecho de revacunar a la embarazada? De necesitar tener un título alto para que el bebé tenga un buen título. Sí, por supuesto. La embarazada naturalmente puede tener o sea, anticuerpos para el virus sincicial respiratorio. Naturalmente una embarazada los tiene porque tarde o temprano, o sea, todos nos enfermamos. Pero títulos altos aseguran una protección a por lo menos los primeros 6 meses de vida. Eso es muy importante. Y otro dato de valor es que independientemente de la semana que la embarazada se vacune, los títulos son iguales, del lactante, los títulos son iguales. Entonces no hay que esperar hasta último momento para vacunar a la embarazada. Ya a partir de la semana 32 arranquen y no perdamos oportunidades. Bueno, yo te hago una última pregunta de cierre. Vos mencionaste en vacunas embarazadas estacionalidad y algunos países que dicen year round, así que vacunan todo el año. Bien. ¿Cuál sería la Bien, la fundamentación es que tener una vacuna de campaña, una vacuna estacional es muy difícil. Cuesta mucha plata de comunicación y nunca llegamos a las coberturas que queremos. Nos pasa con la gripe todos los años. Entonces, a veces los programas se simplifican utilizando la vacunación durante todo el año y también teniendo en cuenta que en las regiones la estacionalidad, incluso dentro de un mismo país, no es la misma. Entonces, con esto, digamos, podríamos ampliar la brecha de la cobertura. Ángela, ¿quiere hacer un comentario? Sí, un comentario. Gracias, Vanessa, por la presentación, muy linda y perfecto los tiempos, porque es la obsesión de este simposio, los tiempos, así que muy bien. No, yo quería hacer un comentario sobre la política de vacunación del país. Nosotros en la CLAIM marcamos la importancia de la vacuna materna, se sostienen, lo sostuvieron todas las sociedades científicas, pero aparte también marcamos la importancia de una estrategia integrada, porque solo con vacuna materna, entre 32 y 36 semanas, no se logra la protección de la cohorte, por lo menos. ¿Por qué? Porque hay prematuros de menos de 32 semanas y porque hay hijos de madres que no fueron vacunadas, que más o menos puede ser el 30-35% de la cohorte, habrá que ver. Obviamente estamos intentando, la recomendación de la CONAIN es que entre en calendario, que sea gratuito, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está planteando, que se puede ir avanzando en base a un enfoque de riesgo para ir cubriendo cada vez más. Pero creo que es importante tener claro que uno necesita una política integrada. Y de hecho en el documento de SLIPE que sacamos bajo la presidencia de María Luisa, ahora que está en la página web, también habla de la estrategia integrada. Y cada vez que tenemos una reunión de NITEX se enfoca ese tema, ¿no? Porque te van quedando como grupos afuera, que es importante. Si bien hay un solo anticuerpo monoclonal en este momento aprobado y que se está usando, va a haber otro en corto tiempo, así que cuanto más haya mejor porque bajan los costos. Entonces creo que es importante tener en la cabeza, y sobre todo lo marcamos en los países que nos consultan, no es solo vacuna materna, es o anticuerpo monoclonal de larga duración o vacuna materna más anticuerpo monoclonal de larga duración. Y es el ministerio, el país, el que tiene que asumir hasta dónde tiene que llegar con esa estrategia, por lo menos en las áreas públicas con poblaciones vulnerables. Habrá que discutirlo, pero es importante que quede marcado el riesgo, ¿no? Gracias, Gracias, Ángela. Bueno, vamos a tener que cerrar para cumplir con los tiempos. Muchas gracias, Vanessa.